Mi hijo de 7 años va a la escuela hoy, después de 20 años de un gobierno, y los niños, sus compañeros de 7 añitos, le dicen: oye, tu padre es un ladrón. Y yo camino libremente por las calles de mi país, sin que nadie pueda señalarme. Jamás he tomado un centavo de nadie, pero a mi hijo lo acusan de que su padre es ladrón. Y terminas hablándole a un niño de 7 años de lo que menos quieres hablar: de política. Porque tienes que preparar su corazón para todo lo que le va a tocar vivir y lo que en algún momento me tocó vivir. Representar un apellido como el que tengo en el Ecuador va a tener siempre una polarización extremista. Van a ver quienes no les interesa que digan de ti, te van a amar. Y van a ver quienes no les interesa qué bueno digan de ti, te van a odiar. Lo que nadie jamás va a poder deslegitimar, te ame o te odie, es tu derecho familiar a amar a tu padre, a tu hermano, a tu hijo, a quien esté en política. Y es lo que yo siempre he hecho. Había un famoso discurso en mi país que era: déjenlo volver. Todos los candidatos de nuestro partido lo usaban y todos querían hablar como Abdalá, verse como Abdalá, dejarse el bigote de Abdalá, gritar como él. Y no podían, porque Abdalá era uno solo. Y yo creo que la clave del mediano o gran éxito que he tenido es que yo nunca he intentado ser Abdalá Bucaram. Yo toda mi vida he sido Dalo Bucaram, más pausado, más tranquilo, con una personalidad distinta, con ideas diferentes. Quizás en algún momento cometí errores como todos, pero siempre con identidad propia. Y cuando he enfocado públicamente el tema de mi padre, siempre lo he hablado así: mi padre, el abuelo de mis hijos. Nadie puede negarme el derecho de luchar por el abuelo de mis hijos. Ese ha sido siempre el mensaje. No, yo quiero que vuelva el expresidente para regresar al poder, no es importante. Las causas personales generalmente no funcionan para ganar simpatía en los demás, y mucho menos con temas controversiales. Pero cuando habla el corazón del político o del candidato, que al final es un ser humano, entonces sí hay una conexión entre el escucha y quien habla. Puedes diferenciar, pero jamás distanciarte. Siempre tener en claro que tú puedes tener identidad propia, que puedes tener ideas propias, que puedes combatir errores que se hayan cometido. A mí me endilgan errores de cuando yo tenía 4 años y ni siquiera vivía en mi país, de tíos, de primos y de un sinnúmero de parientes que ni siquiera los conocí porque crecí en el exilio. Y a mí me ha tocado decir: ellos son ellos, yo soy yo. Pero jamás vas a perder tu condición ni dejar de honrar el apellido que llevas. Y jamás vas a poder desligarte, y jamás debes hacerlo, distanciarte de ser hijo. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con el buen ser humano o con el buen político? ¿Es correcto ver a un hermano persiguiendo a su hermano y queriendo apresarlo, o debe primar los valores familiares? Si fuera por lo que han hecho o han dejado de hacer nuestros padres, en el Ecuador tenemos un claro ejemplo: no podríamos tener ni presidente ni vicepresidente. ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu meta? ¿Quieres solo representar un apellido? ¿Quieres distanciarte, negarte y mostrarte como un mal miembro de tu familia? ¿O quieres tener éxito y ganar? Finalmente me seguirán diciendo todo lo que sea, como hasta el día de hoy en mi candidatura. Ya estoy acostumbrado. Tengo 4 hijos, el mayor tiene 10, la menor tiene 2, y lo que acostumbro todas las mañanas es a bañarme con el aceite de mis hijos, para que todo me resbale. Y pregunto si suma o resta, y si pesa o no pesa, y les he dado mi criterio. Porque cuando estudio la política de mi país, por ejemplo, hay actores políticos de mucha trascendencia en el Ecuador, como el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, como el expresidente Rodrigo Borja, como el expresidente León Flores Cordero, como el expresidente Sixto Uramayén, como el expresidente Osvaldo Hurtado, que han tenido una trascendencia en la política nacional. Pero ninguno de sus hijos está en política. Tienes que acostumbrarte a las críticas. Si no, terminas siendo todo aquello que criticas. Cuando hablas de la falta de sensibilidad o de receptividad de los mandatarios para aceptar las críticas, si llevas el apellido Bucaram y estás en política, enjabónate.
no vas a pretender que no te critiquen. Y tienes que saber vivir con ellos. Y si no, haz lo que hace el resto, no te metas. Muchas gracias. Buenos días.